de lo que es la capa reductora. Aunque los rayos X son atenuados exponencialmente, los rayos X de altas energías penetran más que los rayos X de bajas energías. Los rayos X de determinadas energías atraviesan mejor lo que son los tejidos blandos de bajo número atómico que los de alto número atómico. La atenuación es la reducción de la intensidad de la radiación como resultado de la absorción y la dispersión. Y la capa hemirreductora es el material absorbente que sirve para reducir la intensidad de la radiación a la mitad. Para calcular la capa hemirreductora se llevan a cabo distintos pasos. Como primer paso tenemos lo que es calcular la intensidad de la radiación, que se va a medir en miliröntgen y con un grosor de 0. El segundo paso sería emparejar lo que es el grosor y la cantidad o intensidad de la radiación. El tercer paso sería marcar en la gráfica y trazar una línea desde el eje Y hasta el eje X, dependiendo de los valores que nos va a dar el grosor y la intensidad. La intensidad se va a medir en lo que es el eje Y el grosor lo vamos a tener en el eje X. El cuarto paso sería lo que es y reducir la que es la intensidad inicial a la mitad. El quinto paso sería trazar una línea vertical hasta donde el resultado que nos dé la división de la intensidad inicial. A continuación haré un ejercicio para explicar de mejor forma los pasos anteriormente mencionados. Tenemos que en los siguientes datos se obtuvieron mediante el tubo de radiografía a 70 kiloelectronvoltios, mientras que el detector se coloca a 100 centímetros del blanco con filtros de 1.02 milímetros de aluminio atravesados entre el blanco y el detector. Estime la capa hemirreductora a partir de una simple observación de estos datos. Tenemos que como primer paso la intensidad tenía que tener un grosor de 0. Entonces nuestra intensidad inicial sería 118. Entonces la graficamos en nuestra gráfica, valga la redundancia, y para un grosor de 1 milímetro de aluminio se nos dice que necesita 82 de intensidad, que ya está graficado. Para 2 milímetros de aluminio necesitamos lo que son 63 de intensidad en miliröntgen. Para 3 milímetros de aluminio se necesita lo que es 51 miliröntgen. Entonces para 3 necesitamos 51, que sería hacer por aquí. Para 4 milímetros de grosor de aluminio se necesitan 38 miliröntgen de intensidad. Entonces, para 4 necesitamos 38. 38 viene estando por aquí. Y para 5 milímetros de grosor de aluminio necesitamos lo que son 29 de intensidad. Para 5, 29. La mitad de 118, que es nuestra intensidad inicial, es igual a 59. 118 entre 2 es igual a 59 miliröntgen. Esto será el 59. Esta será nuestra intensidad. Ahora necesitamos lo que es buscar el grosor de la capa hemirreductora que redució esta intensidad a la mitad. Entonces trazamos lo que es la línea paralela al eje X. Ahora vamos a
buscar el valor de 59, que fue nuestra intensidad. Entonces, el grosor resulta que es de 2.6 milímetros. Entonces, como conclusión tenemos que se necesita 2.6 milímetros de aluminio para poder reducir la intensidad a la mitad. Y aquí tenemos lo que es la capa hemirreductora.